Hola. ¿Alguna pregunta desde Alicante? ¿Tenéis preferencia? No Sí, sé. yo quería preguntar, bueno, felicitar a las dos presentaciones, en primer lugar, y luego felicitar a los que han hecho la técnica esta, porque estamos aquí encantados. Vamos, solamente vamos a ir a Valencia a tomar cervezas. Porque la verdad es que el aparato este funciona a la mar de bien, ¿no? O sea, vamos, hemos seguido las charlas perfectamente. Entonces, Alfonso le quería preguntar, claro, siempre que vienen los demás, aquí se nos cae la baba, ¿no? Porque cuando hablas con nuestro patólogo, el día que viene bien le hace el IgG4, y dice, yo he preguntado a los que nos sirven los reactivos y eso de anti-PLA2 en el tejido no lo podemos hacer. Con lo cual, claro, siempre estamos ahí a trancaburra, ¿no? Que te da la sensación cuando vais a una charla de estas que a los pacientes les tomamos el pelo aquí en Alicante, porque no les estamos dando todas las oportunidades desde el punto de vista diagnóstico, ¿no? Que les deberíamos ofrecer, con lo cual es un toque de atención al problema que tenemos con la anatomía patológica, creo que en muchos hospitales, pues que nos da una información sesgada. Y luego, eso por un lado, que debemos seguir biopsiando a los pacientes si no tenemos posibilidad de hacerles anti-PLA2R por inmunohistoquímica. Y la segunda pregunta es la determinación de los HLA. También sería necesaria hacerla en todos los pacientes, porque claro, esto yo no se lo he hecho a ninguno, ¿eh? No sé la gente de ahí de la sala, pero yo no los he hecho nunca, ¿no? Y bueno, con un inmunólogo solo en el hospital para hacer otro trasplante, como se lo pidamos, igual nos mata también, ¿no? Entonces, estas dos preguntas quería hacer. Bueno, en cuanto a los subtipos de IgG, yo creo que es un valor a aportar en la biopsia, igual que lo son los antiplar, igual que en el futuro lo serán otros marcadores histológicos en los cuales estamos trabajando. Entonces, lo comentábamos antes de la reunión, comentábamos el problema que hay entre la disparidad de calidad de análisis de biopsias entre un centro y otro, no de una comunidad u otra comunidad, sino de un hospital y el de al lado. Depende de la calidad que des, del patólogo que tengas, y depende de la calidad del dinero que se invierta en comprar reactivos para las biopsias. Entonces, esto es una cosa que a nivel de sociedad valenciana, catalana, aragonesa o española hay que plantearse, porque la calidad de las biopsias tiene que ser o debería ser igual para todo el mundo que vive en el mismo territorio y que debería ser atendido con esa calidad. Entonces, una cosa tan obvia y tan sencilla de hacer, porque es sencillo de hacer esto, como medir si es IgG1, 3 o 4, pues debería ser posible hacerlo en todas las biopsias, porque el coste económico que tiene no es elevado, ¿eh? Y en cuanto a lo segundo, yo os quería plantear este escenario porque esto personaliza la medicina. Es decir, conocer cuál es la predisposición genética del individuo para producir anticuerpos nos da información. ¿Hay que hacerlo siempre? Obviamente no. Cuando el enfermo evoluciona bien con el tratamiento de Ponticelli, con el tacro retuxi o con la combinación que quieres hacer, no hay ningún problema. Pero luego nos encontramos con problemas como pueden ser una biopsia positiva con anticuerpos negativos y el enfermo nefrótico, o un enfermo que está con un título de anticuerpos persistentemente positivo y lo tienes que trasplantar. Entonces, en estos casos sí que ver cuál es el prototipo de enfermo que hay, es decir, cuál es su predisposición a hacer anticuerpos, sí que puede ser útil. Por lo tanto, son casos puntuales que nos pueden ayudar, como os presentaba en la diapositiva, en el camino de la izquierda o de la derecha, si el enfermo es de un perfil de alto riesgo para buscar otras causas, o es un perfil de bajo riesgo para pensar si está yendo bien o no está yendo bien. O sea, es una variante más que antes era carísima. Antes hacer polimorfismos era carísimo, ahora hacer polimorfismos vale menos que hacer una creatinina. Casi es una cosa que nadie lo puede justificar por un poco coste económico. Es decir, se saca un tubo de sangre con ECTA, se saca el DNA con un kit automático que vale 4 duros. 4 duros o 4 duros, Os lo digo porque lo estamos haciendo hasta en el Arnau de Vilanova de Lleida, por el amor de Dios, que no somos aquí la Hollywood, ¿no? Sí, y luego... Perdonad, es que perdemos el sonido. Si os acercáis a alguno de los micrófonos, que creo que solo conectan los que están en el estrado, ¿eh? Tengo el micrófono muy cerca. No están conectados. La idea va a ser que habléis desde la trilla. Vale, ¿contesto desde ahí? Sí. Oye, Miguel, ¿has oído algo? Sí. Vale. Estábamos, aquí había un silencio sepulcral que se cortaba. Atento a tus palabras, lo hemos escuchado todos, pero es que la última
frase ya no. ¿Dónde se ha cortado? No, que lo pides en los polimorfismos, que son muy baratos y nos hemos quedado todos con la cara. ¿Y ahora me oyes o no? Sí, perfectamente. Vale, entonces, hoy en día se puede hacer una extracción de DNA y casi todos los hospitales de referencia que tienen trasplante pueden hacer una análisis de polimorfismos y el coste económico no es alto. Yo creo que si te digo que son unos... lo estamos haciendo con el factor H y con esto y estamos en los 40 euros por enfermo. O sea, no estamos mucho más lejos de esto. No, que el coste no es muy alto. Entonces, es una cosa a plantear, no para hacerlo... Hombre, idealmente sería genial, ¿no? Y esto llegará, llegará el momento en el cual tú puedes hacer un estudio de polimorfismos en un paciente a un coste económico que sea muy asequible. Todavía no ha llegado, el coste está bajando, pero sí que puedes tenerlo en cuenta para enfrentarte a un enfermo complejo de forma individual, sobre todo el enfermo en el cual tienes un antiplar positivo en la biopsia y en cambio el título es negativo. En este caso, conocer qué enfermo tienes delante yo creo que es muy importante. Muy bien, gracias. Sigo aprovechando porque nosotros hemos hecho una sesión aquí previa a la sesión, como habíamos quedado para comernos el bocata del picnic del autobús. En este caso quería preguntar a Gemma. También felicitarle por la charla y varios escenarios. Primero, la dificultad de la charla porque esto es como Masterchef, ¿no? Ponticelli, yo le doy el tacro, luego el Rituxi. Entonces, dos preguntas. Una que hemos hecho en la sala, ¿qué hacemos con aquellos pacientes que le demos lo que les hayamos dado, Ponticelli, tacro más Rituxi, lo que hayamos querido, negativizan los antipla y se nos quedan con 4 o 5 gramos de proteinuria toda la vida? ¿Qué hacemos con eso? Sería la primera pregunta. Y luego la segunda pregunta, ¿cuál es tu opinión a aquellos pacientes que incluso habiéndoles dado un anticalcinurínico siguen con proteinurias masivas, les ponemos el rituximab y tienes la sensación de que aquello no sirve para nada porque lo ha meado? De la alta proteinuria que tienen, a los 2-3 meses, cuando les hacen los títulos de linfocitos B, ya los tienen otra vez altos. Es decir, que la eficacia del rituximab en un paciente con una proteinuria masiva, pues igual no es lo mismo que alguien tenga una proteinuria no tan masiva en la cual este anticuerpo se pierde por la orina. Estas serían las dos preguntas. A ver, respecto a la segunda, yo creo que, hay pacientes que efectivamente no van con los anticalcinurínicos, pacientes que no van con el rituximab. Yo creo que en ese caso la pauta de Ponticelli. La pauta de Ponticelli es la que ha demostrado tener unos porcentajes de respuesta más altos, incluso en los casos más desfavorecedores, que son aquellos que tienen deterioro de la función renal. Incluso hay pacientes que le pones pauta de Ponticelli y que no responden, aunque es verdad que cada vez son menos los pacientes que no responden porque cada vez tenemos más herramientas. Yo hace unos días estuvimos pensando cuándo fue el último paciente con una membranosa que mandamos a diálisis. Pues hace mucho tiempo que no mandamos un paciente con una membranosa a diálisis porque realmente, pues la mayoría de los tratamientos van bien. ¿Alguno de ellos no va bien? Pues seguro que alguno de ellos puede no ir del todo bien, pero yo creo que en los casos más graves, a día de hoy, Ponticelli más modificada, nuestra versión personal de la misma, creo que sigue siendo el tratamiento de elección. Y recuérdame brevemente la primera, Miguel. La primera pregunta, aquellos pacientes en los cuales disponemos de títulos anti-PLA hemos tratado y alcanzan una remisión parcial con una proteinuria de 4 o 5 gramos y una albúmina vamos a poner de 2,7, ni para ti ni para mí. Es que eso no va a ser así, porque yo creo que en eso Alfons lo ha dicho y yo estoy de acuerdo. Si el paciente es anti-PLA-R2 negativo, el paciente ya no tiene una membranosa. El paciente probablemente ha hecho muerte nefronal, ha tenido una pérdida muy importante y probablemente tiene una focalis segmentaria asociada, secundaria. Probablemente ahí la albúmina sérica sería normal. Podría tener una proteinuria de 15 gramos. Tenía una albúmina sérica normal y este enfermo lo que tiene ya es otra cosa y es una focalis segmentaria, secundaria al daño que la membranosa le ha producido previamente. Si previamente el paciente, otra cosa es que el paciente fuera PLA-R2 negativo desde el inicio. Entonces no sabemos si es una membranosa seronegativa, pero si el paciente inicialmente era positivo y ahora se ha negativizado y algunos meses después, porque la respuesta clínica siempre es posterior, sigue teniendo proteinuria masiva, eso ya no es una membranosa. No sé qué opinas, Alfons.
¿Se me oirá? Miguel, ¿me oyes desde aquí, compañía? Sí, si te pones en donde se os ve, se te oye mejor. Vengo. Hola, bueno, a ver, yo tengo la misma opinión que tiene Gemma, es decir, cuando un enfermo que tiene el mecanismo patogénico es antiplar-plar y el antiplar se negativiza, el enfermo poco a poco va quedando sin proteinuria. Cualquier proteinuria que quede no asociada a nefrótico, es decir, con albúmina normal, hay que interpretarla como pérdida de podocitos y glomerulosclerosis residual. Otra cosa es que el enfermo se te quede antiplar negativo con síndrome nefrótico activo. Si el enfermo se ha negativizado y han pasado los meses y sigue con síndrome nefrótico activo, piensa que el mecanismo patogénico que tienes debajo no era un plar antiplar. Estás teniendo una segunda causa o estás teniendo un factor de confusión que debes seguir analizando de forma reiterada. No vaya a ser que este enfermo sea un enfermo que genéticamente predispuesto a hacer plar antiplar, que tú le hayas tratado el mecanismo inicial, que esté expresando el plar por estrés oxidativo del podocito o lo que sea, pero que detrás tengas un antígeno neoplásico o un antígeno autoinmune, una tiroiditis o lo que tú quieras, y ese antígeno haya sido la primera manifestación de su enfermedad futura. Por lo tanto, cuando el enfermo se queda nefrótico, quería hacer hincapié en la diapositiva que os he puesto. Mucho cuidado, muy encima de este enfermo, por muy antiplar positivo que fuera, si se sigue quedando nefrótico cuando es antiplar negativo, hay que estar muy encima, porque ahí el antiplar no es el mecanismo operativo fundamental. Muy bien, gracias. Micrófono, al estrado, aquí. ¿Te plantearías volver a ver la causa de biopsiar? Plantea si en el caso de que quede... Dos cosas. Yo no hago nefrología clínica, pero te plantearías, es decir, revisar la etiología del síndrome nefrótico o biopsiar en ese caso. Por supuesto, porque no queda claro esto. Y tampoco queda claro qué papel tiene... Bueno, vamos aprendiendo un poco más, pero si solo es inmunológico lo que ocurre en la membranosa, ¿no? De todas maneras, yo creo que es fundamental esto, Y en uno de los casos que hoy se van a plantear, yo he vivido 3 casos muy parecidos asociados al virus de la hepatitis B, que me han puesto loco, perdido, hasta que el enfermo se acabó curando. Pero mientras estaba la cosa con el virus de por ahí y con el antiplar y con el podocito, estabas allí diciendo, bueno, ¿y ya estoy haciendo lo que tengo que hacer? Porque el antiplar está negativo y la proteinuria está a 18 gramos. Y a ver, ¿dónde estamos, no? Es complejo. Yo creo que reevaluar en estos casos es fundamental. Yo los 2 casos que he tenido así son pacientes que eran obesos previamente. Entonces, claro, en esto estamos todos aprendiendo, y cuando te queda con proteinuria, es una proteinuria además con patrón con albúmina normal, te mosquea, y en los 2 casos las lesiones de membranosa prácticamente habían desaparecido, lo que había era una focal y segmentaria. Otra cosa son, pues el que vamos a ver después, los síndromes de Sjögren. Es el típico membranosa, que es PLA-R2 positiva, pero no es una primaria, es una secundaria, con lo cual ahí es muy difícil saber inmunológicamente qué es de las 2 cosas las que te está actuando. ¿O cuál ha sido el mecanismo operativo fundamental? A lo mejor crees que ha sido el antiplar, luego el antiplar desaparece y se te plantea la causa real de la enfermedad, ¿no? Y sale una neo de pulmón con su... Por eso, no hacer el screening neoplásico en una persona a la que vas a inmunodeprimir yo creo que es excesivamente peligroso para no hacerlo. Bueno, yo no pienso igual, pero bueno. Yo creo que no, que hay que hacerlo. Hemos visto que todos los fármacos, los alquilantes, los anticalcinurínicos y el rituximab, todos producen o inducen remisión clínica, y hemos visto alguna diapositiva como los alquilantes, la ciclofosfamida y el rituximab producen remisión inmunológica. ¿Qué pasa con la ciclosporina y los niveles de antiplado SER? ¿Los baja igual? También igual que, lo digo por el alto índice luego de recidivas, no hemos visto diapositivas qué pasa con el plado SER cuando empezamos con el protocolo Starmen, por ejemplo, si también baja igual o la bajada de la proteinuria es independiente en este caso de los títulos.
Yo hasta donde sé no hay ningún estudio en donde se haya evaluado la evolución de los PLA-R2 con anticalcinurínicos, pero la lógica te dice que no hay descenso de proteinuria sin respuesta inmunológica previa. Bueno, Es decir, que como si ha las- habido descenso de proteinuria, inmunológicamente, previamente han tenido que bajar los anticuerpos. Cuánto, mucho, poco, no está visto, pero ciertamente si ha habido descenso de proteinuria, ha tenido que haber respuesta inmunológica previa. En el estudio Starman todavía está por ver, no lo tenemos analizado. Y en la experiencia clínica lo digo porque bueno, los anticalcinurínicos también tienen sus efectos hemodinámicos y sí que hay algo por ahí publicado en biopsias que el efecto no es igual que con rituximab o con ciclofosfamida. Yo eso sí que lo he leído, ¿En qué sentido? de no limpiar inmunológicamente lo mismo. El ritmo de descenso es diferente. Con los anticalcinuricos es un poco más rápido. El problema, él lo ha dicho, existen distintos tipos de LISA. El que utilizáis ahora tiene 2 años, quiero decir que el problema es que estamos trabajando todavía con cosas muy preliminares. Lo que se publican con unos grupos, con unas técnicas de LISA en cuanto a títulos arriba o abajo, lo que para mí son títulos muy altos, puede que para él no sean exactamente igual de altos. Entonces, a veces comparar técnicas diferentes a día de hoy no es completamente válido. Desde luego, clínicamente, mi experiencia clínica es que el tacro baja igual de esperable que baja el rituximab. No me ha sorprendido porque los baje ni más ni menos, y creo que es igual de proporcional que baja la proteinuria, porque no podría ser de otra forma. Yo tengo una pregunta. Adelante. El PLR2 es tremendamente complejo y yo estoy contigo de acuerdo en que probablemente el problema es de anticuerpo, es decir, que tú necesitas cierta predisposición para formar un anticuerpo, pero también necesitas que una glicoproteína que no estaba expuesta esté expuesta. Y probablemente hay algunos marcadores de HLA que predisponen a la recaída, pero ya está muy estudiado que dentro de la glicoproteína hay distintos epítopos, hay 3 epítopos diferentes y no todo el mundo que tiene PLA-R2 tiene la misma expresión de epítopo, y dependiendo de que expreses 1, 2 y 3, la probabilidad de respuesta al tratamiento es diferente y la probabilidad de recaída sobre todo es muy diferente. Por tanto, considerar solo hacer haplotipos para saber el riesgo que ese paciente va a tener de recaída me parece que es uno de los elementos a tener en cuenta, pero el tener, si en algún momento estamos intentando medirlos como para saber los haplotipos, saber el haplotipo probablemente nos va a dar mayor información sobre la probabilidad de recaída que saber si ese paciente es HLA-Q1 o no. No sé qué opinas. Hay un estudio en el que se ha descrito la estructura tridimensional, como comentaba Gemma, de los epítopos del antipladors, y dicen que en función de si es en la zona rica en cisteína o en otras dos, la probabilidad de respuesta es una o es otra. Yo creo que ese estudio requiere confirmación, porque más que esto, yo creo que la capacidad de respuesta a un tratamiento lo da la exposición del antígeno y tu capacidad como médico de inducir una deplección del precursor de la célula plasmática, que no de la célula plasmática. Porque la célula plasmática, cuando se pone allí envuelta del estroma de la médula eosinófilo plaqueta que la alimentan y la cuidan, es invulnerable, es intocable. Entonces, lo que hacemos con los tratamientos es tratar el precursor. Con la ciclofosfamida lo hacemos, con el rituxi lo hacemos, y con el tacro lo que hacemos es inducir las señales de coestimulación para que bajen los anticuerpos, ¿no? Una vez la célula plasmática se nos ha vuelto independiente, hemos perdido la batalla totalmente. Por lo tanto, el 3%, que comentaba Gemma, no recuerdo cuándo, sí, hay un 3%, 3-5% que nos van fatal. Y estos casos son los casos en los que hemos perdido la posibilidad de modular que aquella célula plasmática no se haya convertido, en lugar de ser una célula que se recambia cada 3-5 días, no se convierta en una célula que pervive tanto tiempo que acaba cargándose el riñón, ¿no? Entonces aquí hay dos elementos en cuanto a la respuesta: que se genere este ente que es totalmente independiente a lo que hagamos, y que el riñón exprese o no el antígeno contra el cual está atacando esta célula plasmática. La célula plasmática puede estar produciendo anticuerpos, pero si las condiciones en el riñón hacen que el PLA2R se internalice, que es como debería estar, no tiene el target. Cuando se dan las dos cosas es cuando
se van produciendo brotes y brotes y brotes. Evidentemente, si no tienes anticuerpos, no irás haciendo brotes, aunque neoexpreses el PLAR, pero si tienes célula de memoria o tienes plasmática de media larga, estás perdido. Yo creo... ¿Puedo? Sí, tanto. Yo creo que ese es uno de los motivos por los que probablemente no vaya a existir un tratamiento único. Porque si al paciente le pillas en el momento en el que solamente la célula B es la que está afectada, probablemente el rituximab, ahí sea el CD20, va a liquidarse todos los linfocitos B. Pero el problema del rituximab es que ataca el linfocito B y punto. No va ni hacia atrás en el precursor ni hacia adelante a la célula plasmática. A diferencia de la ciclofosfamida, que no nos gusta porque es tremendamente tóxica, pero es verdad que su espectro de actuación es mucho más amplio y la célula plasmática también te la machaca. Entonces, ojalá. Bueno, Sí. Te la machaca mucho más Sí, que el rituximab, sí. que es mucho más selectivo. Por tanto, que probablemente esa es otra razón para pensar que el tratamiento de la membranosa no será una enfermedad, un fármaco, sino que probablemente, dependiendo de muchos factores, habrá que individualizar el tratamiento que a ese paciente, y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor es una terapia secuencial, rituximab y ciclofosfamida para quitar la célula plasmática que te quede residual, o no lo sé, pero quiero decir que es otro de los motivos para pensar que esto sabemos cada vez más, pero nos queda todavía mucho por saber. No, espera, Alfons, has hablado de tratar la recidiva inmunológica. ¿Cómo la tratas, la recidiva inmunológica, sin recidiva clínica? El problema con Gemma lo hemos comentado en repetidas ocasiones, ¿no? El problema que tiene la pauta de Ponticelli es la toxicidad. Entonces, cuando la has agotado, la has agotado. Tú no puedes acumular una dosis de ciclofosfamida indefinida porque el precio a pagar a largo plazo es muy alto. Neoplasias de vejiga, linfomas y leucemias cuando es gente mayor o en la gente joven todavía más, ¿no? Por tanto, es limitado. Y tienes anticalcinurínicos y tienes rituximab. Por lo tanto, cuando tú tengas una recaída de anticuerpos, tienes que utilizar cualquiera de las dos herramientas. Y de aquí el sentido de ser de la terapia secuencial, para intentar que una vez hay la remisión, antes de que el linfocito B se nos vuelva rebelde, le demos un castañazo y haya una época en la cual no haya la capacidad de que el linfocito B le dé el recambio a la célula plasmática, ¿no? Por lo tanto, creo que tan útil es una pauta como es la otra, ¿eh? Yo creo que lo que es más importante, si miráis históricamente las membranosas y veis la supervivencia a largo plazo, hay una involución muy clara, pero clarísima. En el año 95, cuando salían los estudios de Catran, Ponticelli inducía remisiones de las membranosas, pero antes de que se diese la ciclosporina, cuando la membranosa hacía brote, no tenías más herramientas, porque ya habías causado toxicidad. Y si querías reinducir con alquilantes, el precio a pagar era altísimo, amenorreas, infecciones, neoplasias, etc., ¿no? El gran cambio que ha hecho que la membranosa cambie de paradigma evolutivo es anticalcinurínicos a largo plazo, que son tóxicos. Bueno, ya manejaremos la toxicidad, pero esto ha mejorado el pronóstico. Hay una diapo muy bonita en la cual se ve la supervivencia antes del 95 y después de los estudios de Catran y posteriores con anticalcinurínicos, los cuales mejora espectacularmente, ¿no? Entonces ahora tenemos encima el rituxi y eso ya nos está haciendo entrar en el terreno de que percibimos que un enfermo con membranosa pierda la función renal, siempre y cuando lo detectes con función renal normal, es una rareza. Ojalá fuese así con la IgA, ¿no? Efectivamente. Bueno, perdón, Gemma, sí, claro. Yo estoy, en la membranosa yo creo que hay casos de todo. Hay membranosas que van estupendamente y membranosas que son un dolor de muelas para el paciente y para ti. Entonces, un paciente de las que van bien, ¿no? Que tienen función renal normal, que hace una remisión espontánea, incluso una remisión farmacológica, pero que tiene función renal normal, ese paciente, el hecho de que haya hecho una remisión completa, sobre todo si es la remisión completa, es un seguro de vida. Yo a ese paciente es como si le hubieran puesto un marcador de excelentísimo pronóstico. Ese paciente, aunque vuelva a hacer un síndrome nefrótico, yo tengo varios pacientes así, no los vuelvo a tratar jamás, porque esa remisión completa que me han hecho previamente ya me ha dicho, siempre que se haya quedado con función renal normal, repito, ya me ha dicho que es una membranosa que no va a ir mal. Por tanto, en los pacientes que hacen remisión completa, si se quedan con función renal normal, a mí que me entra una tranquilidad
porque sé que ese paciente 20 años después, 25 años después, no sé, pues yo no tengo más años de experiencia, pero la respuesta va a ser muy buena. Entonces, en ese paciente es muy raro que a un paciente que haya hecho una remisión completa, farmacológica o espontánea, y que tenga una recaída, le haya vuelto a tratar, porque todos los pacientes que han hecho recaída han hecho remisión espontánea posterior. Por tanto, yo creo que hay que diferenciar que sea una membranosa de las que se quedan con función renal tocada, que ahí tienes que tener, y en cuanto el anticuerpo se vuelva a subir, ir a la tralla, a del paciente de la membranosa que mantiene función renal normal y ha hecho remisión completa. No sé si tú estás de acuerdo en eso. Yo no del todo, ¿eh? Sí. Porque la experiencia, bueno, yo soy más viejo que tú, entonces yo he visto enfermos con membranosas que han hecho remisión completa y que luego han hecho brotes gravísimos y han hecho un TEP, ¿vale? Porque el enfermo ha tenido la mala idea de hacer el brote antes de que yo lo viera. Luego ha hecho el brote, ha tenido una hora y medio y ha venido con un TEP masivo, por tanto, no es tan bueno el pronóstico. Entonces yo creo que hay que ser muy prudente. Sí. Entonces yo creo que si un enfermo está nefrótico, sea en el primer brote o sea en el segundo, hay que afrontarlo de la misma manera, con prudencia, porque si no, puedes llegar a perder el control de la enfermedad y la enfermedad te puede pasar a ti por delante. Entonces, en el momento en que la enfermedad te pasa a ti por delante, tú ya estás por detrás, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias a los dos por las excelentes presentaciones.